Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a estar compartiendo un mini tutorial, la verdad es que es algo súper fácil. Se trata de esto, es un collar para mascotas, vean, es súper chiquito, súper fácil. Ya les voy a estar dando cada una de las indicaciones que necesitan para tejerlo. Yo voy a estar tejiendo con este material, es un material que es 100% algodón, es bastante delgadito, así que yo lo voy a tejer con 2 hebras. Y voy a estar utilizando el gancho de 4 milímetros. Vamos a necesitar una cinta métrica, una agujita de lana y fíjense, vamos a necesitar también un arito de estos que son para llaveros y uno de estos que tienen estas pincitas acá o brochecito para cerrarlo. Ok, acá tenemos nuestro material y el arito para llaveros o cualquier arito que ustedes tengan disponible. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado, tomamos el arito y vamos a tejer puntos bajos dentro de este arito. Colocamos nuestro gancho, sacamos una lazada y acá vamos a hacer el primer punto bajo, que nos quede bien apretadito. Y ahora continuamos tejiendo puntos bajos en el aro hasta tener 5 puntos. Bien, ya tenemos acá 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería nuestra vuelta 1. Para la vuelta 2 iniciamos con una cadena. Esta cadenita nos va a servir de altura y también como el primer punto bajo. Damos la vuelta, entonces como la cadena nos cuenta como este punto bajo, el primero, nos vamos a ir al segundo y allí vamos a hacer punto bajo, siguiente espacio, de igual manera un punto bajo, en el siguiente y acá en el último. Entonces, contando la cadena como un punto bajo, tenemos entonces 5 puntos en esta segunda vuelta. Iniciamos nuevamente con una cadena, repitiendo la secuencia de la vuelta 2. Esta cadenita nos va a contar como el primer punto. Entonces saltamos este espacio, vamos al segundo y continuamos tejiendo puntos bajos. 1, 2, 3 y acá tenemos la cadenita con la que iniciamos la vuelta. Vamos a colocar de esta manera nuestro gancho por todo el centro de la cadena y allí hacemos el último punto bajo. Una cadena, giramos, nuevamente saltamos acá, punto bajo en cada uno de los espacios hasta el final. Entonces, como pueden ver, súper sencilla esta secuencia de seguir, es algo muy fácil de tejer. Como les dije al principio, cualquier persona que esté aprendiendo lo puede tejer y así crear su propio detallito, su collarcito para mascotas. Entonces vamos a continuar repitiendo la misma secuencia que hemos trabajado hasta ahora hasta que tengamos la medida que necesitamos de acuerdo al tamaño de nuestra mascota. En la descripción les voy a dejar unas medidas que son estándares, pero si ustedes tienen a su mascota cerca, lo mejor es que ustedes le midan el cuello y le resten unos 8 centímetros aproximadamente, que es lo que ocuparía el arito y el ganchito en el otro extremo. Bien, tenemos acá ya una tirita de 16.5 centímetros. Entonces yo estoy trabajando para una talla mediana. Esa talla en mis medidas estándares debería tener un cuello con una medida de 24 centímetros. Entonces yo tejí hasta 16, casi 17, contando con que tenemos que agregarle la medida del arito y del ganchito que vamos a poner en el otro extremo. Entonces ustedes le toman la medida a su mascota y tomen en cuenta este espacio que tenemos acá para que no les vaya a quedar demasiado suelto. Entonces acá vamos a hacer una cadenita
esta cadenita para la última vuelta no va a contar como punto. Vamos a colocar el ganchito de esta manera y vamos a tejer una última vuelta de puntos bajos colocando el arito, este espacio que nos quede en el centro de los puntos. Entonces, como la cadenita no nos va a contar como punto, iniciamos acá en el primer espacio, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo y así hasta el final. Ok, entonces llegamos al final, hacemos una cadenita, alamos dejando un trocito de material, vamos a cortar, sacamos por completo y ahora con ayuda de una agujita de lana vamos a esconder estos dos restantes de material que tenemos por ahí. Y bien, así de sencillo, así de fácil, como les dije al principio del video, tenemos un hermoso collar para mascotas, tejido súper original, súper lindo. Fíjense, acá se coloca este ganchito así y vean qué lindo. Espero les haya gustado este tutorial, lo puedan elaborar ya que está súper fácil de hacer. Y recuerda regalarme un like si este video te ha gustado, suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Y si tienes alguna pregunta me la dejas saber en los comentarios. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.